que han cursado química alguna vez ya han encontrado seguramente la unidad de gases con una ecuación que pretende describir el comportamiento de un gas. La ecuación general de los gases, ¿sí? P por B igual a N por R por T. Que, por ejemplo, si tenemos un gas a determinada temperatura, en un recipiente con un determinado volumen y una cantidad de materia determinada, podemos predecir qué presión va a generar. También los que han cursado saben que esta ecuación lo único que hace es describir un gas que es ideal, es decir, que se comporta de la manera esperada y que tiene ciertas características y que son inmutables. Han surgido otras ecuaciones que pretenden corregir esto, pero terminan describiendo un gas que es ideal solamente en ciertas circunstancias o en determinadas condiciones. Y nos encontramos con la realidad de que los gases no son ideales, son reales y tienen comportamientos reales. Esa es la diferencia conceptual entre lo que es ideal y lo que es real. Lo que es ideal es algo a lo que esperamos acercarnos lo más posible, pero que en realidad nunca podemos alcanzar. Una utopía, dicen algunos, eso es la idealidad. Esto, pasado a todos los otros aspectos de nuestra vida, sigue valiendo conceptualmente. Por ejemplo, si yo, llevado a un hecho cotidiano, quisiera plantar un árbol en mi vereda, tengo que pensar en un árbol que tenga un follaje interesante en el verano para cubrirnos del sol, para darnos sombra, que las raíces no levanten la vereda, que en el otoño se caigan las hojas pero que no ensucie la vereda. Es decir, es un árbol que no existe, el árbol ideal no existe. Es un árbol real. Si lo llevamos a nuestra vida un poco más personal y hablamos de las personas, sabemos que existen las buenas personas y sabemos que una persona que es buena en una cosa puede no ser tan buena en otra. Por ejemplo, yo puedo ser un buen ciudadano, pero a lo mejor soy un pésimo hermano, un pésimo padre, un buen amigo, pero un mal jefe, un mal empleado. Entonces me acerco a ser una persona ideal en algunos aspectos, pero en otros aspectos me alejo bastante de la idealidad. Y si intento presentarme como una persona real, pero buena persona real, por ejemplo, soy un buen ciudadano que respeta las normas de tránsito, siempre que las condiciones no sean desfavorables. Si mi urgencia por llegar a un lugar no es suficiente o no es demasiada como para animarme a pasar un semáforo en rojo, entonces en ese momento el contexto hace que deje de comportarme como un ciudadano ideal. Entonces las personas no son personas ideales, son personas reales, de la misma manera que todo lo que nosotros conocemos. Sin embargo, la Biblia nos relata acerca de Jesús y cada vez que Jesús se encontraba en una situación se comportaba como una persona ideal. Por ejemplo, Jesús era un buen ciudadano, porque él en Mateo 22 y incluso en los otros evangelios se relata la misma situación en la que él enseña a los ciudadanos a que deben pagar sus impuestos, con esta frase famosa de dad a César lo que es de César y dad a Dios lo que es de Dios. No solamente que él enseñaba a pagar los impuestos, sino que efectivamente los pagaba también. El mismo Mateo, en el capítulo 17, versículo 27, nos muestra una situación en la que Jesús efectivamente paga su impuesto y además paga el impuesto de Pedro, que nos muestra una característica no solamente de buen ciudadano, sino también de buen amigo. ¿Sí? También Jesús es una persona comprensiva, porque Hebreos capítulo 4, versículo 15, dice que Él no es un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que nos comprende en todo y que fue tentado en todo según la semejanza nuestra humana, pero que no tiene pecado. En realidad, que no hay ninguna tacha en Él, no hay ningún error en Él, lo cual lo pone una vez más como una persona ideal, en el sentido de ser comprensivo y de no tener errores, no haber fisuras en Él. Bueno, todas estas son situaciones ideales también. Saquémonos un poco de la situación ideal en la que una persona se puede encontrar. A lo mejor si presionamos un poco a Jesús, demuestre que no es una persona ideal. Pero ahí lo tenemos otra vez en el evento de la cruz, en Lucas 23, cuando él había sido azotado, había sido insultado, perseguido. Se estaban repartiendo su ropa entre los soldados que lo habían colgado, y él en la cruz, orando al Padre, dice: perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces tenemos a Jesús no solamente en una situación ideal, sino
en una situación extrema y compleja en la que él demuestra una vez más que tiene características de ser ideal. Y tenemos acá al final a una persona, a Jesús, que tiene todas las características de una persona ideal, pero con una diferencia. Él es una persona real.